Dale. Bueno, gracias por estar acá. Saben que voy a defender la tesis de licenciatura que se llama Urbanización, Planificación y Construcción de Riesgo en Mar de las Pampas. Mar de las Pampas es una localidad balnearia ubicada en el partido de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, en la cual el proceso de asentamiento de la población se ha realizado respetando la topografía originaria de la zona sin modificar las características de los suelos y la vegetación. La topografía originaria, las dunas, las elevaciones, ha quedado todo como estaba originalmente. Y mayormente ha quedado como predominante la conservación de lo no construido. Este tipo de asentamientos y de planificación orientada a un hábitat más amigable con la naturaleza están cada vez más imponiéndose sobre el modelo urbano tradicional, de mayor imposición del asfalto, reducción de los espacios verdes, manzanas con formas geométricas. Ese es el modelo urbano tradicional, ¿no? Este tipo de planificación, pese a las ventajas y cualidades que tiene, mejor escurrimiento del agua, menor impacto sobre los procesos ecosistémicos, menor contaminación, menor fragilidad ambiental, empiezan a aparecer otro tipo de procesos urbanos, socioculturales, ecológicos, que pueden convertirse en amenazas y ponen en riesgo a la sociedad. Esto es lo que se llama construcción social del riesgo. Cuando se habla de construcción social del riesgo en las localidades costeras, suele pensarse que se tiene en cuenta solo lo que es la erosión de la línea de costa. Este no es el caso de Mar de las Pampas, porque en esta localidad se conserva el frente de dunas costero que impide este tipo de, entre otras cosas, impide la erosión de línea de costa. El objeto de estudio son las manifestaciones de la creación de un riesgo a partir de la implantación de una población sobre este territorio, pese a esas ventajas y cualidades que mencioné anteriormente de este tipo de planificación. Identificar situaciones de construcción social del riesgo inducidas por el proceso específico de este tipo de urbanización. La premisa de la cual parte la investigación, por ende, es el proceso de planificación estratégica genera la construcción de un riesgo que por desconocimiento, por desinterés o por subestimación se acrecienta a medida que continúan vigentes esas condiciones de urbanización y de planeamiento. Objetivo general, analizar la relación entre urbanización, planificación urbana y construcción social del riesgo. Objetivos específicos, describir el soporte natural y analizar las causas y consecuencias de las peligrosidades, especialmente anegabilidad e intransitabilidad. Evaluar la vulnerabilidad social y la exposición frente a esas peligrosidades en el cotidiano y analizar la incidencia de la planificación urbana en la configuración de la vulnerabilidad, exposición y riesgo. Toda esta investigación está sustentada en su marco teórico, es la teoría social del riesgo. ¿Qué intenta hacer esta teoría o qué hace esta teoría? Intenta desmitificar la idea de eventos catastróficos como provenientes de un orden natural dado, divino, que es ajeno a la intervención humana. Se pasa de un paradigma fisicalista a un paradigma alternativo, en el cual la importancia está dada en el contexto en el que ocurren los hechos. Desplazamiento de la explicación desde la causalidad físico-natural a los procesos sociales. Se reemplaza la idea de fortuna o de fatalidad por la de responsabilidad de los actores sociales en sus actos. La responsabilidad que antes era externa a la sociedad, según este paradigma, es interna a ella. La teoría social del riesgo se puede dividir según 4 dimensiones: peligrosidad, amenaza, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre. La peligrosidad o amenaza se refiere a los procesos físico-naturales. La vulnerabilidad es la estructura socioeconómica, es lo inherente a la sociedad, cómo está formada y estructurada esa sociedad.
La exposición es la expresión territorial de la interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad, lo que está expuesto a esas peligrosidades. La incertidumbre, que abarca a las otras tres dimensiones, es lo que no se sabe, lo que se desconoce. Puede ser una incertidumbre técnica o una incertidumbre política. Está en la toma de decisiones para abordar esas problemáticas. Ahora, a continuación, lo que voy a hacer es mencionar un poco cómo se ha dado la historia de las localidades turísticas costeras en Argentina para llegar a la conformación de estas localidades con este tipo de planificación estratégica, como decía antes, con un hábitat más amigable con la naturaleza. La actividad turística en Argentina comenzó a finales del siglo XIX con la organización y conformación nacional y el modelo económico y productivo agroexportador. El turismo estaba restringido solo a las clases sociales de mayores ingresos. Existían tres características fundamentales para elegir estos lugares de turismo. Uno, el paisaje y sustento natural. La segunda, la accesibilidad brindada por el transporte, en este momento el rol fundamental del ferrocarril. Y en tercer lugar, la infraestructura de servicios, principalmente el alojamiento. Aparecen tres ciudades como principales destinos: Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata. Mar del Plata es el caso paradigmático de la costa atlántica, también de Argentina, que marca y queda asignado como el mayor exponente del turismo de sol y playa. Luego de unas décadas, a partir de 1930, con los importantes cambios en la economía global, que incidieron en cambios a nivel económico y social en el país, se produce una democratización del verano. Una mayor cantidad de población tiene la posibilidad de vacacionar, de realizar el turismo, entonces se genera una mayor demanda de este tipo de localidades turísticas balnearias. Cuanto más población hay, mayor demanda, mayor generación de estas localidades. Y se da también en la segunda mitad del siglo XX lo que es la concreción de los proyectos de forestación y fijación de médanos en la costa atlántica. Los dos casos más conocidos son el partido de Villa Gesell y de Pinamar. Ya por los años 70 y materializado en Argentina en los 90, las fluctuaciones a nivel mundial y un nuevo modelo en el cual se deja de estar orientado al mercado interno con gran intervención del Estado, se produce una conversión al modelo neoliberal en la que las condiciones de mayor flexibilidad laboral, mayor desempleo, producen una nueva baja en el turismo, en la capacidad de la población de hacer esas actividades, de hacer el turismo. Solo la inversión vuelve a estar solo orientada a algunas localidades y no a, como era antes, a gran cantidad de localidades para populares o exclusivas. Aparecen de este modo entonces las casas de fin de semana y el turismo exclusivo nuevamente como era a finales del siglo XIX. En el siglo XXI, luego de la crisis económica y financiera en el país, en el 2001 hay un reincentivo al turismo interno, un repunte económico nacional y vuelve nuevamente, hay mayor capacidad de la población para realizar el turismo. Vuelven a incentivarse tanto las localidades balnearias para la población masiva, para la población popular, como para las clases exclusivas, elitistas, de mayores ingresos. En estos años es donde se da la mayor explosión demográfica de estos enclaves. En el caso de Mar de las Pampas, en 20 años quintuplicó la población.
y también se da una gran variación comercial y de servicios. Específicamente hablando de Mar de las Pampas, es una localidad perteneciente al partido Villa Gesell, como dije antes, su superficie aproximada es de 3,5 kilómetros cuadrados y su población es de 568 habitantes según el censo del INDEC del 2010. Las características naturales, como dije antes, un hábitat amigable con la naturaleza, el 70% de la localidad por ley debe continuar como bosque. Solo se pueden construir el 30% de las parcelas y de los lotes. Ninguna de sus vías de circulación se encuentra asfaltada. La conservación de los desniveles de la topografía original se mantiene y la conservación de dunas del frente costero. El código de planeamiento es algo que se relaciona con lo mencionado recientemente y genera un diseño sinuoso de avenidas y paseos. La cuadrícula tradicional de las manzanas en Lameno no está presente, son manzanas de forma irregular. La altura de las construcciones no supera la altura de los árboles en ningún caso. En la imagen se puede ver este ejemplo, así es en toda la localidad. Y existe una red de circulación que posee una avenida principal, calles de circulación intermedia y calles de circulación restringida, lo que se denomina cul-de-sac, que nosotros conocemos como calles sin salida. Respecto de la población y las actividades, existen actividades exclusivamente terciarias destinadas al turismo y a la construcción. El usuario promedio son familias conformadas con hijos chicos de clase media a media alta. Y las actividades que existen están alejadas de la oferta nocturna y masiva. El consumo generalmente de jóvenes que se da en otras localidades balnearias no está presente en esta localidad. El lema cultural y social Vivir sin prisa, que es una premisa y una publicidad que tiene la localidad, mantiene la premisa del paisaje natural y la tranquilidad como soportes fundamentales, que están asociados con las actividades no masivas que se realizan en ellos. En cuanto a servicios básicos, la provisión de agua es de modo domiciliario y los pozos sépticos también están construidos y gestionados individualmente. Estas dos actividades, cada terreno, cada vivienda complejo los soluciona individualmente. Respecto de la energía eléctrica, es el único servicio centralizado a través del cableado aéreo que comparte con la televisión por cable y la telefonía. Existen solo dos lugares para la provisión básica de alimentos y productos para el hogar, además de restaurantes, casas de ropa y de artesanía. Algo fundamental, los servicios de salud y de educación en Mar de las Pampas no existen. Ni hospitales, ni centros de salud, ni escuelas. Solo existe una salita de primeros auxilios que está abierta solo en algunos horarios. ¿Cómo solucionan este problema? Dirigiéndose a las localidades vecinas: Villa Gesell, Pinamar, Mar Azul y Mar del Plata. Lo digo en este orden porque es la prioridad que ellos toman en cuenta. Villa Gesell, lo más cercano; Pinamar, según el gusto, más que nada; Mar Azul, algo más simple tal vez; y Mar del Plata, cuando ya es más compleja la atención a la necesidad de los habitantes. Respecto del control de la urbanización y del asentamiento de los habitantes, existen normas claras de edificación, como dije antes, sobre las vías de circulación y sobre el entorno. No existe diferencia entre calzada y vereda. Peatones y vehículos circulan por el mismo lugar. Existe una prohibición de circular a más de 30 km por hora. Todo lo que es carteles, publicidad, está muy limitado, solo existe en las parcelas propias de esa actividad. Hay escasez de actividades populares y el alto precio de las tierras y de los alquileres que limita esa instalación también, un límite indirecto sobre otras actividades
más populares, además de la restricción a la instalación de grandes emprendimientos inmobiliarios. Específicamente, respecto de las dimensiones que mencionan del riesgo en Mar de las Pampas, peligrosidad o amenaza aparecen el anegamiento, la inundación, la erosión y el arrastre de sedimentos. Estas son las peligrosidades que yo tomo como relevantes en la investigación. Existe también los incendios. Es una amenaza, una peligrosidad latente, pero que es tenida en cuenta tanto por los habitantes como por las autoridades del partido y de la localidad. Vulnerabilidad. Poblamiento de clases altas con gran capacidad de recursos, pero sin embargo sin ninguna organización que atienda a las peligrosidades mencionadas anteriormente. Y si hablamos de percepción de esas peligrosidades, no existe ningún tipo de preocupación, no son tenidas en cuenta, no existen para ellos, no es una problemática. Respecto de la exposición, como dije antes, es una población escasa en cantidad, pero creciente. En 20 años quintuplicó su población, cada vez más creciente. Y existe una gran división de los usos del suelo, brindando un aislamiento que es vendido y promocionado por las autoridades, por los promotores urbanos, como algo bueno. Sin embargo, con lo mencionado anteriormente se convierte en un factor de negatividad este aislamiento, esta tranquilidad. Y respecto de la incertidumbre, hace muy poco que existen estas localidades con este tipo de planificación, por lo tanto se sabe poco, hay poca experiencia sobre cómo actúan, cómo se desarrollan. Y por ser una localidad turística, la fluctuación de habitantes en la misma no permite saber cuánta cantidad de gente hay en ella en algún momento dado. Dimensión amenaza. Momentos de lluvia y tormentas como generadores de anegamientos, inundaciones o arrastre de sedimentos. Los caminos, las entradas a los complejos hoteleros, a las viviendas quedan en muy mal estado. Como se puede ver en la foto, estos son casos, estas son fotografías mías en las que se ve las calles en mal estado, o anegamientos, inundaciones, que impiden el libre movimiento de la población. Mencioné antes que esas ventajas que tenía la localidad por no tener por todos los controles sobre la construcción que hay, son un sustrato poroso que permite la infiltración de las aguas mejor que si estuviese intervenido con asfalto. Sin embargo, esas ventajas pueden o no ocurrir en algunos momentos dependiendo de la cantidad de lluvia caída, de cómo se encuentre el suelo en esos momentos. Por lo tanto, aparecen, como dije recién, zonas intransitables, imposibilidad de traslado en momentos de tormenta y paralización de actividades cotidianas. Respecto de la dimensión vulnerabilidad, tildé algunos ítems, aspectos etarios y movilidad. La población de Mar de las Pampas está concentrada, como decía antes, en familias con hijos chicos o personas más grandes. Falta una parte de lo que son los jóvenes adultos, por lo tanto, los niños y los ancianos son quienes necesitan mejores condiciones para poder transitar en la localidad. Y sin embargo, eso es lo que está faltando. La localidad no posee esas condiciones buenas de transitabilidad. Respecto de la salud, el acceso y la distancia al hospital o a los centros de salud pareciera ser no conflictivo. Sin embargo, dicho por los mismos habitantes, el hospital de Villa Gesell, que es el que alberga estas mayores cantidades de consultas, fue pensado para 10.000 o 15.000 habitantes. Según el censo del 2010, Villa Gesell tiene 31.000 habitantes. Por lo tanto, está superado y no puede contener todas esas consultas que están. Aparece un nuevo conflicto. Respecto de la educación,
tienen que trasladarse hasta las localidades vecinas y nuevamente aparece la temática de la movilidad. La movilidad no siempre es buena, la transitabilidad. Y remarco lo que son los servicios de telefonía e internet. Si bien están en gran expansión estos servicios, en Mar de las Pampas existe la idea de no poner antenas de telefonía celular. Esto da que hay muy poca señal en la localidad. Ante una emergencia, ante una necesidad, impedir que la movilidad está impedida, necesitaría tener mayor acceso a poder avisar a través de una señal, de un teléfono, de internet, y se ve impedido porque no hay señal en muy pocos lugares. En el centro comercial existe muy baja señal de teléfono y en otros lugares nada. Dimensión, exposición. Decía antes, la interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad. Mar de las Pampas, la población de Mar de las Pampas dice poder sortear estos inconvenientes con los vehículos que tienen o quedándose en la casa simplemente. Ellos dicen, nosotros nos quedamos en casa cuando llueve, cuando hay tormentas. Sin embargo, no todas las personas que llegan a la localidad tienen este tipo de capacidades. Todas las personas que van a trabajar diariamente, que llegan de las localidades vecinas, son las que sufren estos riesgos. O no pueden llegar a sus actividades cotidianas o no pueden regresar a sus viviendas. Estas son las personas que sufren ese riesgo. Esta es una imagen de los dos colectivos que existen en Villa Gesell. Para ir de una punta a la otra del partido hay que tomar dos colectivos sí o sí. Un colectivo que en la parte de arriba es interno en la misma localidad de Villa Gesell y otro que va desde la terminal de Villa Gesell hasta Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. Esto implica un doble costo, una doble espera y que no siempre estos colectivos salen en momentos de tormenta. Percepción del riesgo. La percepción indica cómo los habitantes, funcionarios, turistas, planificadores perciben a la localidad, las características y a los fenómenos que en ella ocurren. Digo que el modo en que las personas se expresan puede ser diferente del modo en que perciben ese hecho realmente. El trabajo de cómo rescatar esa percepción es una metodología difícil de realizar. Acá tengo algunas de los modos de obtención de las cosas que dice para saber qué piensa realmente la gente. Encuestas, entrevistas, observación en el lugar, acercamiento a las personas, consultas específicas, bibliografía y los diarios y portales web que fueron fundamentales para saber no solo qué piensan, sino también qué expresan, qué quieren demostrar. Dos ideas fundamentales: el sentimiento e idealización de que todo en Mar de las Pampas es descanso, disfrute, relajación, divertimento, entretenimiento y mejor calidad de vida que el de las grandes ciudades. Y el emblema este que mencionaba antes, de vivir sin prisa, es adoptado tanto por los habitantes como por los turistas. Estos son los resultados de las encuestas respecto de la percepción. El 50% de los habitantes dice sentir preocupación o riesgo de vivir en Mar de las Pampas. Sin embargo, ninguno menciona estas problemáticas, estas peligrosidades que abordo yo en la investigación. El 50% respondió que la inseguridad es la mayor problemática de la localidad. Más atrás quedan la falta de servicios o los incendios. Algunas consideraciones respecto de ver el análisis de las encuestas y de todo lo que pude rescatar es que la inexistencia de la negabilidad como una problemática percibida. Para ellos no existe la negabilidad, no importa. Ellos consideran que quedándose en la casa o sin salir pueden no tener en cuenta esa problemática, esa peligrosidad. Sin embargo, ¿qué dicen? Que la transitabilidad de la localidad es un mal sin solución. Ellos mismos, que consideran que no es una problemática la negabilidad y las inundaciones, dicen que transitar por la localidad es muy malo, es un mal sin solución.
terrible, intransitable, malísimo, deteriorado, todos estos son palabras que se repitieron una y otra vez en las encuestas. Pero dicen que el 83% de las encuestas respondió que los momentos de tormenta se pasan en la casa. Es como ellos prescinden de tener que moverse. ¿Qué pasa si necesitan hacerlo así ante alguna emergencia? Estas son fotos que saqué de momentos después de tormenta. Estos no son momentos de tormenta, sino después de la tormenta. Cómo quedan los caminos, inclusive en algunos lugares quedan bastante inundados. Algunas de estas fotografías se las tomé prestadas a un poblador. Se pueden ver las inundaciones. Y esta creo que es una foto que demuestra cómo en las calles internas se produce anegamiento e inundación. Las otras son calles mayormente del centro comercial. En las calles internas, después de las tormentas, durante días quedan de esta manera, intransitables o difíciles de entrar a los complejos o a las viviendas mismas. Sigo con la percepción de los habitantes, el límite de crecimiento y desarrollo de la localidad. Ellos entienden que ya está, la localidad llegó a su máximo de ocupación, no se puede seguir instalando actividades dentro de la localidad. El mismo lo que lo sustenta, ellos quieren hasta cierto punto limitarlo. Después, respecto de los incendios, como decía antes, sí son una peligrosidad importante y que es tenida en cuenta. Para ellos es la única problemática, además de la inseguridad, que existe en la localidad. Acá la inseguridad como problemática a resolver, la inclusión de actividades populares como un mal. Ellos insisten en que no se instalen actividades populares. Así mantienen la calidad urbanística y turística, del lema de vivir sin prisa. Y en cuanto a población predominante y actividades, esa población determina un poco las actividades y las actividades determinan a la población. Actividades orientadas a chicos o a personas más grandes. Los adolescentes, jóvenes, no se sienten atraídos porque no existen actividades para ese rango etario. Llego a las conclusiones. La conclusión, la idea de la investigación no es modificar totalmente la planificación existente en Mar de la Pampa, sino hacer algunos ajustes para que se pueda mantener el desarrollo sustentable y se eviten o mitiguen un poco algunos riesgos. La peligrosidad y la vulnerabilidad son los pilares de la generación de ese riesgo. Modos de vida vinculados con el transporte, el acceso a la educación, a los servicios básicos y de salud, y la llegada hasta esos lugares son los puntos de conflicto que aparecen. Y la cotidianidad de sus habitantes, cómo ellos en el cotidiano enfrentan este tipo de problemáticas. Sus habitantes o quienes viven cotidianamente ahí sin necesidad de tener sus viviendas. Esta es la diferencia. Para quienes viven ahí, existen faltantes, existen cosas que pueden no estar bien, pero la mejor calidad de vida que en las grandes ciudades los deja tranquilos. En cambio, para las personas que llegan diariamente para trabajar, para ganarse un sustento, para vivir, esas sí son las personas que detectan estas faltantes. Sin embargo, para ellos son faltantes, no las consideran problemática de riesgo, sino es una faltante, es algo que habría que resolverse. Tres ideas que me planteo yo. Riesgo-beneficio. ¿Cuál es el límite de esto según los habitantes? Existe faltante, pero esto otro me genera un beneficio que es mayor que ese riesgo. ¿Cuál es ese límite? ¿Hasta dónde puedo permitir ese riesgo por ese beneficio? La segunda idea es la no necesaria relación existente entre riesgo y baja disponibilidad de recursos. Siempre se suele creer que los riesgos están asociados a baja disponibilidad de recursos.
no es el caso, ya que en Mar de las Pampas sabemos que es una población con gran capacidad de recursos. Ellos son quienes, a través de la planificación, fomentan este tipo de riesgos. Y en tercer lugar, la superposición del territorio de causalidad y el territorio de impacto. El territorio de causalidad es el que genera estas condiciones de riesgo y el territorio de impacto es el que las sufre, las vive. Ambos territorios están dentro del partido, están dentro de la localidad. No se necesitaría ir más allá del partido para resolver estas problemáticas. Las soluciones pueden encontrarse dentro de la localidad y del partido mismo de Villa Gesell. Yo planteo algunas propuestas de mitigación de estos riesgos. Una es una avenida o vía de circulación periférica asfaltada y pequeñas vías o caminos centrantes que conecten a esta avenida circundante con el interior de la localidad y permitan un mejor acceso y salida de la urbanización. Estas vías yo las pienso de una manera que no sean utilizadas diariamente, sino sean solo dejadas para emergencias. ¿Cómo se puede pensar esto? Tratando de no instalar actividades a los costados de estas vías de circulación, en la avenida periférica, ¿sí? Que tenga un asfalto, tal vez lo que llaman pavimento articulado, que sea no tan no invada tanto ni cambie tanto la planificación existente hoy en día. Y esto genera que no sea utilizado tampoco como para circular y de tránsito para pasar o acortar camino, sea con barenes, con algunas ideas que impidan una circulación diaria de quienes no necesitan usarlo por emergencias. También pienso en puestos de emergencia cercanos. Estos son puestos que están en la vía pública y como existe mala comunicación de teléfono celular y mala movilidad, que simplemente activando estos puestos, estos servicios, se haga una llamada a un servicio de emergencia, sea salud, sea bomberos, sea policía. Una construcción de un centro de salud o un hospital avanzado en el sur del partido. Toda la mayor cantidad de consultas van a la localidad de Villa Gesell. Si existiese en el sur del partido un centro de salud avanzado, podría diversificar esa cantidad de gente que va a un lado o al otro. Además de agrandar el hospital de Villa Gesell, que esas son, a medida que yo fui haciendo la investigación, se fueron dando muchas mejoras o avances sobre el hospital de Villa Gesell. Campañas de concientización del riesgo. Para mitigar un riesgo hay que saber que existe, lo primero que hay que hacerlo. Eso ya, si saben que existe este riesgo, que está esta problemática, ya sería una manera de tenerlo en cuenta, de paliarlo. Redes interpersonales de aviso. Es una población escasa, se conoce mucho, hay alertas entre los vecinos que por la temática de seguridad, de inseguridad, podría también hacerse ante emergencias, por señales lumínicas, todas formas de sumar una posibilidad más ante la falta de otros recursos como la movilidad o la falta de señal para avisar en emergencias. Y lo que yo pongo acá, que es gestión del alisado y ordenamiento del paso de la máquina. Después de las tormentas existe una máquina que alisa el piso, las calles. Los habitantes no saben bien cuándo pasa esta máquina, si pasa por todas las calles, si pasa solo por algunas, si pasa durante la tormenta, si pasa después de la tormenta, cuántos días después. Simplemente ordenando un poco esta gestión de esta máquina, de este paso, creo que sería bueno saber, por qué calles pasa, por cuáles no. Ellos podrían de este modo saber por dónde transitar, por dónde no, por dónde tendrían mejoras para transitar. Esta es una imagen que hice yo y marqué algunas posibles ideas de estos caminos o esta vía de circulación periférica. Esa es la localidad de Mar de las Pampas, antes no la había visto
esto pongo la imagen porque es el pavimento articulado, es la extensión de la avenida 3 que conecta internamente a Villa Gesell con Mar de las Pampas. Hace algunos años empezó a realizarse este asfaltado, no siguió mucho más que eso, si bien la fotografía del 2013, creo que 10 o 15 metros más deben estar asfaltados hasta el momento. Otras medidas de mitigación, yo antes nombré que las formas de mitigar podían darse tanto en la localidad de Mar de las Pampas como en el partido de Villa Gesell. Respecto del transporte, decía antes que había dos colectivos, hay algunos servicios dentro de Villa Gesell y otro para que va hacia el resto de la localidad. Y este otro servicio suele no andar en momentos de tormenta. Que haya un solo servicio que vaya de una punta a la otra del partido. Esto evitaría el doble costo, los dobles tiempos de espera, la duda de hasta qué hora sale o no. Durante la noche, fuera de temporada, no existe este servicio de transporte público. También podría verse de incorporar en horarios nocturnos. Manejo de residuos urbanos. Más allá de las ventajas de la separación de residuos, de generar menos basura, si en la localidad de Mar de las Pampas se separaran los residuos, habría una menor generación de basura y eso posibilitaría que los camiones de basura entren menos a la localidad. Eso generaría un menor uso de las vías de circulación, camiones pesados que deterioran más fácilmente las calles en Mar de las Pampas. Si hay una separación de residuos, en vez de entrar todos los días los camiones a la localidad, podrían entrar 2, 3 veces por semana y mejorar el acondicionamiento de las calles. Educativo profesional. Yo pienso en la instalación de una institución terciaria o universitaria dentro del partido. Esto no solo mejoraría las condiciones de conocimiento y de puesta en práctica para actividades que se realicen en el partido, sino además toda la población que suele migrar a otras localidades o a otros partidos en busca de estudios podrían mantenerse en el partido de Villa Gesell y ayudarían tanto a esos niños y esos ancianos que son los que decía antes sufren estos percances de un ambiente difícil de transitar. Les agradezco, este es el fin. Me olvidé de poner el cronómetro, me di cuenta después, pero bueno, espero no haber tardado tanto. Bueno, muchas cosas que cuando leo la tesis no las uso. Me parece un buen trabajo, está bien organizado, bien estructurado, está claro el tema, está bien definido. El marco teórico está bien presentado, ¿no? Ahí también se nota esta cosa de formar parte de un programa más amplio, ¿no? Y un poco el trabajo de Claudia, de Silvia, en la formación de los tesistas del programa y eso de que hay un marco teórico común, compartido, que después le da como una coherencia de fondo a todos los trabajos particulares, ¿no? Y bueno, el marco teórico está bien presentado, los principales conceptos están claramente expuestos: peligrosidad, riesgo, exposición, vulnerabilidad. El de riesgo-beneficio, que en este caso particular me parece que es especialmente importante, las relaciones entre ordenamiento y planificación territorial, la gestión del riesgo. Después me parece también interesante el trabajo metodológico que hay sobre todo más que metodología y el proceso de producción del trabajo, ¿no? Eso de que lo decís y se ve que hay mucho trabajo de campo, que hay mucha cantidad de edad, no decís fui 3 veces, no, evidentemente fuiste muchas veces, digamos. El proceso de ganarse la confianza de la gente para que diga cosas que a lo mejor en una encuesta muy escueta no aparecen, la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Ahí quizás, no están de todo explicitadas, digamos,
las técnicas, ¿no? O me pareció por lo menos en la lectura de la tesis que no está del todo explicitado, bueno, por ejemplo, en las técnicas cualitativas, quizás entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, eso por ahí, si bien está, quizás se podría ver como explicitado más claramente, ¿no? Y en las cuantitativas sí te voy a comentar algunas cuestiones, me parece, respecto de la parte que tiene que ver con encuesta y con manejo de datos censales, ¿no? Antes, bueno, igual también te quiero señalar, me parece que otra cosa interesante es la variedad de fuentes de información, quizás realmente, bueno, ahí pusiste una listita y se ve en el trabajo que hay una diversidad de fuentes importantes. También me parece que está correctamente desarrollado un poco lo que serían los marcos de referencia, la reseña histórica de los balnearios, qué cosa es Mar de las Pampas y cómo se formó, cómo llegó a tener estas características que tiene, ¿no? Me pareció interesante también el cambio de un tipo de urbanismo a otro, ¿no? El primer plano que se dibujó era un damero y después se terminó haciendo algo distinto en otra concepción, claramente, de cómo se piensa la localidad. Me parece interesante el uso que hacen de la fotografía, entonces no solo tienen muchas fotos y buenas fotos, sino que están integradas, digamos, en el discurso de la tesis, ¿no? Como que la tesis sería otro trabajo si no tuviera la foto, cosa que uno lo hace, el anegamiento, bueno, uno no, claro, sí, sí. En ese sentido, pues, son dos aspectos muy interesantes, ¿no? Después, algunas preguntas que te haría, por ejemplo, es una en los riesgos, ¿no? En la encuesta, bueno, como vos mostrabas los datos, el primer riesgo que la gente señala es lo que se ha dado de llamar la inseguridad, ¿no? La delincuencia, iba a decir la violencia urbana, en este caso no está tanto relacionado con la violencia, los delitos contra las personas, sino el riesgo de los robos, ¿no? Ahí no sé a veces en qué medida la pregunta puede inducir la respuesta, ¿sí? Yo creo que vos lo señalabas también, siempre es difícil preguntar por la percepción del riesgo, ¿no? Y si uno pregunta, bueno, ¿qué riesgo percibe? Y a mí riesgo me lleva a pensar en inseguridad, en peligro, en un uso cotidiano de peligro. Entonces, en ese sentido, no sé en qué medida la pregunta por el riesgo puede llevar rápidamente a lo que la gente percibe como un riesgo, ¿no? Que es, bueno, que me asalten, que me roben. Esa es una pregunta, digamos, ¿no? Si te parece que puede haber sesgado o no a las respuestas, la pregunta también en particular. Otra pregunta es, digo, el primer riesgo claramente ambiental, digamos, de lo que habitualmente es ambiental, y con un porcentaje alto es el de incendio, ¿no? El 16%. Eso, ahí se ve que hay una decisión tuya de cómo encarar la investigación, de no poner el foco en ese riesgo, sino en el de los anegamientos, etc. Me parece que es una decisión respetable, pero bueno, si querés decir por qué tomaste esa decisión, me parece que sería interesante, ¿no? Y en ese sentido también, si sabés si con respecto al tema de incendios, si hay planes de contingencia, de evacuación, etcétera, que vos claramente mostrás que hay campañas de concientización. Lo que no me quedó del todo claro, quizás lo decís en algún lado, pero por ahí se me pasó, es si hay planes de contingencia o no, ¿no? Pues si no los hay, es un tema interesante a pensarlo en futuras instancias, digamos, ¿no? Después, con respecto a lo que comentaba de los aspectos más, si se quiere, cuantitativos, la parte más dura del trabajo, ¿no? Una localidad que trata de no ser dura y un trabajo que me parece que un poco le sigue la sintonía de esa localidad, de acercarse a gente, tratar de entenderlo y todo, pero los aspectos donde trabajas con números, parece hay una especie de advertencia respecto a los censos, ¿no? Digo, en particular si uno ve 91, 2001, 2010, en el caso de Mar de las Pampas se ve como que creció más en el primer periodo que en el segundo. Ahí puede influir también un tema de números pequeños, digamos, ¿no? De que del primero, si partimos de 90 habitantes, bueno, rápidamente cualquier crecimiento es mucho. Pero algo que me parece que se ve más en los casos de Villa Gesell y Pinamar, habría que tener en cuenta que el censo 2001 fue hecho en un contexto muy particular, ¿no? Entonces muestra subregistro en las zonas de ingresos altos de la capital federal y quizás muestre sobre registro en los countries de Gran Buenos Aires o en las localidades balnearias de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El único censo que me hace un miércoles se hizo en un fin de semana, que
que en vez de hacerse en un día se hizo en dos, que en vez de hacerse en septiembre-octubre se hizo en noviembre. Y además el único hecho en un contexto de crisis social profunda, de rechazo al censista, al Estado, etcétera. Con lo cual puede haber en una localidad como de Las Pampas gente que estuviera ahí por, oigan, me voy el fin de semana del censo, Claro. y sobre todo en el caso de Pinamar y Villa Gesell, pero además de Las Pampas, por ser números chicos, entonces digo, esto no es quizás forma de manejarlo, pero quizás sería interesante tenerlo en cuenta en el análisis de datos del censo. O sea, ¿cómo es que Villa Gesell crece más, Pinamar crece mucho y después casi hasta disminuye de población? Bueno, ahí puede haber un efecto que tiene que ver con los problemas de asignación de población, ¿no? No sé. Nuestros censos son de hecho, ¿no? O sea, se pregunta, esto se lo van a hacer, se trabaja bastante, ¿no? El tema de, bueno, se pregunta a la gente quién estaba presente en esa vivienda a las 0 horas de ese día, no dónde vivís habitualmente. Entonces, quizás en este caso, para el análisis balneario, sería interesante tener el dato de viviendas ocupadas, desocupadas. Creo que hay alguna pregunta que se refiere a si las viviendas están habitualmente ocupadas o no. También en relación al manejo de datos cuantitativos, hay alguna serie de mapas con la información censal. En el tema de NBI, nada, esto es una pavada menor totalmente, pero quizás en el título del mapa no es del todo claro, ¿no? Señala, dice, radios censales con hogares con NBI. Bueno, por eso hay que cubrirlo, ¿no? Bueno, en todo caso, las referencias, ¿no? Sería el porcentaje de hogares con NBI por radio censal, ¿no? Si no sería como la cantidad de radios censales que tienen NBI, todos tienen algún NBI, ¿no? Creo que era es el dato absoluto, me parece, no es el porcentaje. Bueno, por eso, no está claro ahí. Eso me parece que habría que ver con vistas si en algún momento va a hacer una publicación basada en esto, ver si se puede precisar un poco más las referencias. Después, después tiene otras cosas, tendría que tomar nota, pero bueno. Después te respondo al menos algunas cosas como quieras. Bueno, pero después el tema de la otra pregunta que no me quedó clara es si la encuesta fue la misma a residentes y a trabajadores. Creo que sí, que fue la misma encuesta. Y después algunas cuestiones, que esto es más casi de forma, pero con respecto a las propuestas, una pregunta es si esta idea tuya de pavimentar algunos accesos es algo que lo llegaste a hablar con la gente, o en caso de después impulsar eso, si pensarías en... Digo, me parece que sería importante cómo sería el proceso posterior. Bueno, si querés, para no sobrecargarte, pues después empezar a contestar. Conversar sobre las propuestas y demás. Entonces, bueno, te dejo todo ese paquete de... Creo que lo primero estaba basado en las encuestas y esto de entrevistas, si eran más abiertas o no. La idea fue, primero, mi primera idea fue, bueno, tener algunas preguntas. Yo tenía algunas preguntas, o alguna encuesta, mejor dicho, inicial. A medida que fui llegando a la localidad, conociendo un poco más, me di cuenta de que algunas cosas tenían que reformularlas sí o sí. Por las actividades que tenían ellos, por cómo lo iban a tomar, porque me daba cuenta de que las preguntas inducían a alguna respuesta. Entonces intenté que no fuera de ese modo. La pregunta de riesgo, si existe un riesgo, está la encuesta final, al final, y creo que intenté suavizarlo lo más posible, porque además cuando yo les hablaba de riesgos, se enojaban mucho. Quienes eran los más firmes de la localidad se enojaban. ¿Por qué? Creo que yo lo pongo, hay una encuestada, es la nieta del fundador o algo así, y su respuesta, su encuesta es terrible, se enojaba. Yo creo que si estaba ahí me pegaba, por eso se la di y después me llegó, pero en el momento
intenté ir suavizando las preguntas. Inicialmente, o sea, hice algunas, también tenía una conocida que vivía en Cariló, entonces hice una prueba piloto con ella, porque es una localidad parecida. Entonces hice con cierta planificación parecida, hice como una prueba piloto con ella, en la cual hice muchas preguntas más, pero después fui adaptando a algunas cosas que me respondían. Entonces después la encuesta final tenía varias cosas, como intenté que no fuese tan evidente hacia dónde iba. Con Silvia también, ella me fue ayudando, me dijo, no, esto deberías preguntarlo de alguna manera, dar opciones, o no, o dejar. Todo, la gran mayoría intentaba responder algo que pudiese cuantificar, pero a la vez también que dejase el espacio de dar una respuesta más, para que ellos expresaran sus comentarios y eso me sirviese a mí también. Me sirviese a mí para luego ir a hacer como una entrevista o una post-encuesta, que es cuando yo digo que se dan preguntas más abiertas. Y acá es donde yo, si bien no me importaba tanto quién era, pero sí sabía quién era y entonces podía ir a consultar o podía ir a ver qué era lo que le había parecido o por qué me había respondido una cosa y no otra. Yo les preguntaba después si esto me servía un poco para entender esta percepción. Esa creo que no sé si responde un poco la primera pregunta, de que era cómo había hecho las encuestas, intentar ver, hice varias pruebas de encuestas con algunos, primero con algunas personas, intenté después, según lo que me decían, la adaptaba más o menos, y entonces, si bien ya algunos ya lo tenía hecho, y sí son encuestas, yo respecto de los habitantes y de los que trabajaban ahí, hay muchos que iban todos los días o 3, 4 veces por semana. Yo les consideraba que respondiesen como personas que van todos los días. O sea, las actividades ahí se dan en verano, o sea, todos los días está abierto, todos los días, todo suele estar en temporada alta, y en invierno, los fines de semana, algunos que otros días más. Hay otros días que la localidad está muerta, por decirlo así. Esto me parece que responde a la primera pregunta. Después era... no, te preguntaba el tema de la decisión de ¿por qué no los saneamientos y no incendios es algo que ellos, en todos lados, uno entra a un hotel, a una cabaña, y dice no hagas incendios, está el cartelito, agarrás el diario y dice, yo puse foto del diario, no hagas incendios, no prendas fogata, cuidado, está en todos lados. Hay un cartel cuando entras que te dice zona forestal alta. Por un lado, todas las campañas de concientizar sobre eso. Por el otro lado, existen charlas de los bomberos o que van en temporada alta y que después les comentan hay muchos dueños que son los que atienden las viviendas, los complejos de las cabañas, y como que ellos también están esta idea de brindarle asesoramiento a los turistas. No hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, acompañado con los bomberos. Medidas de mitigación, los bomberos de Mar Azul y de Villa Gesell van rápidamente, cuando hay problemas. Y ellos sí, todo, yo ponía ahí, en la presentación también lo hice, creo que el 66% respondió que conoce campañas y el 55% que tuvo algún evento con un incendio. Tal vez de verlo, sí me acuerdo. Cuando yo preguntaba esto me vuelve a la pregunta anterior, sobre los riesgos. Sí, inseguridad, como que en muchos casos, sí, cada uno respondía sobre lo suyo. Sí, incendio, inseguridad, y hasta si yo me acuerdo, yo saqué una persona del agua una vez, pero no en el mar. O sea, digo, si bien uno puede pensar que apunta a algún lado, las preguntas fueron muchas. Las respuestas, perdón. También me parece bien que esa pregunta fuera de respuesta abierta, ¿no? Porque si uno ya le pauta... No, por eso.
si bien yo ya más o menos sabía qué me iban a responder por haber tanteado un poco, era que ellos respondieran, y de hecho muchos respondieron sobre cosas distintas, no, que mis hijos no tengan futuro en la localidad, o que no tengan una buena educación. O sea, era muy variado a qué es lo que podían responder, o sea, no era algo, no era sesgado hacia la catástrofe natural, como a veces otros pueden ver, o pueden sentir. Y... ¿por qué decía anegamiento? Pues me parece que el incendio es algo que está contemplado, que está controlado, que ocurre por malos, me parece que es por malos manejos de algunas actividades humanas que ocurren, no por una cuestión natural medioambiental, sino porque alguien deja mal prendido un fuego y se va, una parrilla, o por ese tipo de problemáticas. ¿Por qué no? Porque me parece que es algo que está controlado, que bien o mal se lo tiene en cuenta. Por eso no lo tomé como eso, no me pareció que era para hacer más grande esta temática. Una pregunta más, empezar por Roberto, si no monopolizo. No sé si me faltaba algo de lo que me puede ser, no, pero es una opinión, me parece que está claro. No, te iba a preguntar, estas propuestas como las que vos planteás, o lo que planteaste, después, ¿cuál sería el actor social que digamos que debería canalizarla? ¿La sociedad de Pomé? Hay una sociedad de Pomé, no sé cómo se llama, sociedad de Pomé, de Mar de las Pampas, digamos, ellos, digamos, ¿podrían poner recursos o deberían depender de recursos de la municipalidad de Villa Gesell? Antes me habías preguntado qué pensaban ellos de asfaltar o de... No. Hay muchos que no, hay muchos que digo, hay distintas opiniones, muchos dicen, y si no, algo debería hacerse. Como digo, esta es la avenida 3 que va interna, paralela a la ruta provincial, empezó a asfaltarse con este pavimento articulado. Es muy poco lo que se hizo realmente. Yo intentaba ir o estar en cuenta, estar al tanto con noticias y demás. Se hizo poco, pero es algo que supuestamente hay alguien que quiere. Otros se quejan, pero alguien lo quiere. O la entrada, inclusive desde la ruta 11, que algunos piden. No les gusta esta idea de asfaltar, para nada. Por eso cuando lo propongo en la tesis está un poco más explicado, bueno, que no haya ciertas actividades, que se haga de cierta manera. Se enojan mucho, sí, cuando decís, ¿no te parece que tal vez hacer algo, buscarle una vuelta a... pero, bueno, digo, ¿cómo plantearlo, cómo llegar hasta esas... a hacer esas intervenciones? Me parece que es mostrándoles que hay algunas mejoras que pueden brindar esas alternativas. Y sí, la sociedad de fomento es como la que interactúa con el partido, con las autoridades, y proponen o insisten para que pasen algunas cosas y no pasen otras. La sociedad de fomento está mezclada entre muchos dueños, muchos de los que llamamos promotores urbanos, y se da esta dicotomía estatal-privada que menciono en la tesis. Si ellos tienen recursos y se los fomentan a sí mismos ¿no? Como que ellos pondrían recursos que después sienten que les entrarían a ellos mismos. Si se soluciona esto, después ellos, que son los dueños de tal y tal complejo, tendrían ganancias por otro lado, pero a la vez las autoridades son las que intervienen, permiten o no eso. También es difícil cuando uno intenta ir un poco más allá, porque pasan, se sienten como, ¿quién es ese que me viene a preguntar? ¿Y por qué?
después empiezan a darse cuenta de que yo no voy a instalar un complejo inmobiliario, entonces ahí se quedan tranquilos. Pero al principio sí, ¿por qué venís a preguntar? Claro, ¿qué querés? Además es muy difícil, digamos, cuanto mayor es el nivel socioeconómico, más difícil es entrar a preguntar, ¿no? Por eso lo decía difícil. Pero bueno, pero ellos sí, ellos tienen o cierta capacidad o ciertos contactos para lograr cosas. No es es casi los que planifican la localidad en sintonía con las autoridades del partido. En el tema de la telefonía celular siguen también tan rígidos de no querer saber nada. Sí, sí. Lo que pasa que tal vez se instalan en las gaviotas y en Mar Azul, pero sí, sí, siguen rígidos. Pero igual la telefonía y los dispositivos es como que cada vez tienen mayor alcance, por más que ahí adentro no haya, entonces también hay algo de eso, pero sí siguen, la idea es seguir rígidos de esa manera. Bueno, me junto a esta charla final, después voy a otro tema, pero en realidad es muy difícil separar la evolución de esta localidad con la de Villa Gesell, porque en mi caso conozco Villa Gesell desde que era adolescente, que iba en carpa al lugar y es muy parecido a lo que vos estás contando en esta localidad. Y lo que pasa es que se defendía a ultranza la urbanización, pero en 20, 25 años siempre hay cambios generacionales. Y la gente que está fundando esta localidad, de cierta manera, lo está defendiendo. Pero después vienen sus descendientes, los que heredan propiedades, que se vendan. Inevitablemente, yo lo digo por desgracia, va a llevar al cambio de hacer el camino asfaltado, porque es una verdadera desgracia un camino asfaltado en una localidad cuando una persona o personas que viven ahí eligen un modo de vida. ¿Y no te preguntaste que a lo mejor no les importa inundarse? Es lo que yo muchas veces fui, intenté ver, intenté preguntarme, pero también vi ellos, por eso marco esta diferencia entre quienes viven ahí con estos recursos y con esta posibilidad de quedarse en sus casas, y la diferencia entre quienes les sostienen las actividades que ellos disfrutan. Bueno, pero a medida que pase el tiempo, ese cambio va a exigir cada vez más el asfalto. Van a ser nuevas personas y van a querer poner una escuela y ya no va a ser más la localidad en principio, va a cambiar. Va a ser Villa Gesell. Quizás como está muy cerca, con un conocimiento de lo que no se debe hacer, ¿no? Pero va a cambiar, ¿o no? ¿O no? Pero bueno, me junté al final con esta discusión que me pareció muy interesante. Comparto con Luis todo el trabajo de la tesis, la metodología, pero tengo que poner un pero en algunas cosas porque lo veo desde otro punto de vista que es mi especialidad, vos lo sabés. Entonces me hizo un ruido un poquito al principio cuando hablabas de riesgo y ponías natural y divino todo junto. Porque no hay designios naturales, quizás haya designios divinos, no me voy a meter en ese tema porque ya nos iríamos, pero entonces, porque cuando uno habla de peligrosidad, sí está el peligro de robo, está el peligro de incendio que se puede atribuir a veces a causas antrópicas, pero hay peligros realmente naturales. Entonces, si no hay peligrosidad, no hay riesgo. Entonces no se puede dejar de lado lo natural. Estimo que es indivisible. Pero no voy a ahondar en eso porque se pondría filosófica la situación. Pero sí creo que, y yo te lo dije personalmente, donde yo veo que vos tomaste ciertos peligros, ciertos riesgos, y está faltando en una localidad costera, está faltando la costa, que es la principal razón de su existencia, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vos decís hay dunas que evitan la erosión, no, las dunas, ahí te corrijo, las dunas son parte de la costa, y si hay erosión en las dunas, se erosiona la costa. En todo caso, las dunas estarían protegiendo de la inundación al área costera, serían una barrera natural. Y después lo que veo, ojo que todo lo que yo digo no estoy agregando a tu tesis, no es para destruirla y lo quiero volver a decir porque valoro mucho tu trabajo
está todo esto escrito sobre una cosa que yo no sería capaz de escribir sobre un área urbana, reconozco. Pero dentro de los peligros que ocurren hay otros que son, por ejemplo, el tema del agua que vos mencionaste, el uso de cloacas. Ahí hay un peligro latente. En todas las localidades urbanas, el uso de agua potable, que el reservorio natural es la duna, es contaminado por los residuos cloacales. Porque por más que haya pozos filtrantes y demás, hay contenidos bacteriales, y cuando la urbanización se incrementa, eso es mayor. Y lleva también a la contaminación de la playa. O sea que es todo un ciclo que no, por supuesto que dada la naturaleza de tu tesis, yo cuando lo leí y ni siquiera es pretender de que estuviera todo eso escrito, porque quizás escapa, pero pienso que debiera haber estado mencionado, puesto en un lugar. Creo que todas las tesis de geografía, como geografía toma territorios, por supuesto, por su definición, siempre deben estar contemplados, quizás en una medida un poquito mayor, los aspectos naturales, simplemente como una base de datos, no con la necesidad de trabajar sobre ellos específicamente, porque eso corresponde a cada especialidad y lo reconozco, ¿no? Pero bueno, el título de la tesis me llevó a pensar en todas esas cosas. Quizás a lo mejor con otro título no te hubiera dicho nada, porque está hablando, y lo voy a volver a ver porque no me acuerdo. ¿El título cómo era? Estudio caso de Mar de las Pampas. Vos porque si hay una persona ajena a todo esto y va a tomar su tesis y dice Mar de las Pampas, yo creo que esperaría encontrar otra cosa. Y eso no es crítica a tu trabajo, insisto, a pesar de todo lo que dije, bueno, soy el malo de la película, pero... ¿Alguien te hace el trabajo? Sí, me lo dejó a mí, Luis. Bueno. Si me permitís... No, pero, está muy bien, que a eso voy a que vos digas. Cuando yo empecé con esta localidad, cuando yo no tenía tanta afinidad con Silvia, ni con su teoría del paradigma, yo pensé cómo impactaba todo esto y demás, cómo de dónde sacaban el agua para tomar y a dónde iban las cloacas o a dónde, y me encantó pensar todo eso, pero me di cuenta de que era primero muy difícil por mi especialidad abordar todos esos temas, y además hay muy pocos datos ya solo hay muy pocos datos de precipitaciones, tal vez, del partido, ni siquiera de la Pampa, del partido. Y otros datos de cantidad, esto que era, cantidad de viviendas, cantidad de viviendas habitadas, cantidad de viviendas existentes. No hay nada. Intenté por todos los lugares posibles, creí en algún momento que las redes sociales me iban a ayudar a encontrar estos datos más duros, tal vez, tanto sea de cloacas, de redes y demás, y fue muy difícil encontrar. Por lo tanto, también, si bien creo que yo en algún momento digo que la mayor cantidad de viviendas provoca un mayor consumo de las napas y una mayor presión sobre esos pozos sépticos y todos esos lugares, simplemente lo menciono de manera muy breve y simple porque no tengo datos tampoco más que la lógica misma para decir que hay 500 personas y mañana va a haber 1200, seguramente va a haber una mayor presión sobre las napas y mayor presión sobre los residuos locales, o no locales, sino sépticos. No entiendo todo eso, pero insisto en que como hay problemáticas comunes en localidades costeras, que por ejemplo la más cercana, menciono Villa Gesell por la más cercana, donde el problema de la erosión costera se manifestó y se incrementó, por ejemplo, por el mal manejo. Sabés que arrasaron todas las dunas de Villa Gesell, eran paisajes muy similares. Uno para llegar al mar en Villa Gesell debía atravesar 2 cordones de dunas que fueron borrados por la presión urbana. Y eso empezó con el asfalto. Cuando se asfaltó la calle principal de Villa Gesell,
la cual se resistían todos los pobladores primitivos, después inmediatamente cambió, porque cuando hay presión económica es muy difícil oponerse, por más que uno esgrima o dé argumentos valorables, es muy difícil luchar. Pero bueno, yo quería dejarlo. Me parece, insisto, debiera este tipo de tesis que trabaja sobre una localidad, es a lo mejor meterse. Y ojo que no critico el valor, la labor de Silvia, porque conozco, hemos participado, hemos sido codirectores, no codirectores, no, co-jurados en muchos trabajos y me parece un muy buen trabajo. Me queda algo que me vino a la mente respecto de esto que decía recién, lo que era vivienda, la cantidad de viviendas habitadas. No había datos. Hace 2 años creo que salió un libro de una persona de ahí, de un habitante de ahí, que menciona todo esto, pero de manera sin datos. O sea, es decir, en el 2000 no había nada, la calle estaba vacía. Traté de fundamentarlo con esto también. Si bien todos me lo decían, yo podía decir, los pobladores me dijeron que no había nada hace 15 años, intenté, bueno, si hay algo plasmado, algo escrito sobre eso, ponerlo. Los datos del censo, la localidad censal, ¿cuál es? Villajete, el Mar de las Pampas, sí, Mar Azul, una sola localidad, seguramente. Estaba hasta en el último censo y en el 2001 también, en el del 91 estaba Mar Azul y Mar de las Pampas juntos, si no me equivoco. Separados de Villajete, digamos. Sí, separados de Villajete, sí. Fue bastante difícil encontrar los datos del 2010, después logramos, sí, pero era difícil encontrar esos datos y por eso también era difícil encontrar los de antes y sí, como que era una localidad muy chica, había muy poca especificidad. De hecho, ahí cuando yo hago el mapa ese que mencionaste, hay un gran radio censal que abarca a todas las localidades del partido. Nada, bueno, eso me había quedado pendiente, que sí, que intenté demostrar que en algún lado estaba escrito eso, para decir. Y no había olvidado, pero sí, lo de Villajete yo lo menciono mucho, como y que ahora se intenta nuevamente volver a generar la luna costera. Tratar de volver a tratar. Sí, Otra cosa es que, por ejemplo, en esos paisajes naturales, la vegetación, lo cual da un ambiente confortable, entorpece la evolución natural del sistema, porque todos esos árboles plantados ahí fijan las dunas, cuando las dunas son formas móviles. Entonces es el hombre que se está metiendo y entorpeciendo. Entonces cuando una calle se inunda es porque quedó bajo y ahí se acumulan sedimentos finos y se ponen más arcillosos y empiezan a ocurrir entorpecimientos de la evolución natural, ¿no? Ya me acordé lo que quería decir. Esto, perdón, No, pero sí, me parece esto de la idea de los pobladores. Si cada uno de nosotros no pone su parte, nos enriquece la cosa, ¿no? Los pobladores viejos, digo, ¿no? Como los que antes y los que querían sostener eso y demás, yo en algún momento menciono que los nuevos pobladores empiezan a pensar en algunas cosas como que podrían modificarse y no hacerse tan intransigentes. Pero sin embargo me topé con estos nuevos pobladores, como esta chica nieta de, que tiene el mismo pensamiento firme y arraigado que antes. Digo, bueno, hay algunos que sí y algunos que no, pero bueno, sin embargo sí intentan esto de mantener algunas cuestiones, planificaciones por el tiempo. Según lo que pensé, algunas cosas parece que van a ir cambiando, según otras, por el momento al menos no. Si bien de acá a unas décadas uno no puede saber completamente qué pasará. ¿Tienes pensado seguir trabajando sobre el Mar de las Pampas? ¿Te interesa? No sé, fueron muchos años no sé, ahora tal vez por tengo... un tiempo no, digamos. Sí, puede ser, por un tiempo puede ser que no. Está bien. Cambiar el lugar de oración. Exactamente, sí. Ella me
me acompañó en todas estas visitas ahí, pero bueno. Tal vez sí, a veces siento que me gustaría, o que digo, pensar en la localidad contemplada en el partido. Esto de que, bueno, las actividades, o sea, si quieren que estas actividades se mantengan de este modo, bueno, generar otro tipo de actividades en otras localidades, no solo en Villa Gesell, sino que en Las Gaviotas, en Mar Azul, existan otras alternativas, como que el partido en su conjunto tenga todas las localidades con actividades complementarias y no que aíslen unas a otras. Eso es lo que a veces pienso. A ver, de hecho, en realidad es una localidad entre comillas, ¿no? Como podemos decir localidad, no sé, Bernal o Villa Teté, o sea, forma parte de una localidad mucho mayor, tanto de lo que es artístico, funcional, ¿no? Digo, y de hecho la gente viene todos los días a trabajar desde Villa Gesell o desde Mar Azul, etcétera. No es una localidad desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista artístico también forma parte de una aglomeración más amplia para la del partido. Hay varios. Pero a veces noto esto, que podrían interactuar mejor con las actividades que brindan y con los usos del suelo que existen en cada localidad. Me parece que si se dieran cuenta de que pueden hacer por llamarlo una gran localidad funcional con distintos lugares, muchas cosas funcionarían mejor. Desde todo lo que estás pensando hasta otras cosas que yo veo tal vez de forma personal y como alguien que pasa nada más y mira. Eso es lo que me llama más la atención. Mar de las Pampas había empezado así, y ahora como está. ¿Cómo? Mar de las Pampas había empezado como Cariló. Perdón. No es Mar de las Pampas, es Mar Azul. Mar Azul había empezado como Mar de las Pampas. Sí. Y sigue... No, lo que tiene es más, o sea, las calles son más, si bien no hay la imposición del asfalto no, pero las calles son más rectas, es más, tiene más un cuadriculado más común a lo que se ve en una gran ciudad. En cambio, Mar de las Pampas es, si no sabes dónde estás, te perdés y no salís. Siempre te encontrás con una calle sin salida, o Mar de las Pampas, cosa que no ocurre. Y esto es lo fundamental de por qué la localidad es tan distinta a otras. En Mar Azul no está asfaltado, pero esta calle empieza acá y termina donde termina la localidad. O sea, 10, 15 cuadras para allá yo puedo caminar. Por la del otro lado también. Y por las transversales pasa lo mismo. En cambio, en Mar de las Pampas, tal vez te das una vuelta y no sabes dónde terminas. Y terminas contra un árbol o una casa y no hay. Bueno, muchas gracias a los tres. La próxima sobre rocas, costas. Ella es mi mamá. Ahora lo enfocamos en ese tema, las costas. Lo que pasa es que cuando uno trabaja intenta hacer una visión de, Claro, como seguro, se dice, una sí. visión holística, una visión total de todas, porque el hombre está parado en un territorio, entonces no se puede escindir Evadir, una claro. cosa de la otra. Sí, sí, sí. Después también lo que vos planteabas respecto del tema de agua y saneamiento, ¿no? Que también hay un tema de escala ahí, ¿no? Que uno dice, bueno, mientras sea una pequeña localidad o casi un barrio con esas características, a lo mejor se puede sostener también eso. ¿Crees que hay un momento donde va a necesitar algún sistema? Claro, no me lo han dicho como que no está Cuando hay crecimiento es insostenible. En Santiago se está haciendo una potabilizadora del agua. Están trabajando con la municipalidad. Que es necesario para... Santiago también creció mucho. También que toda la segunda naturaleza, todo depende. no había pino. No, Y de trabajo para empezar hoy no lo digo, pero sí, se implantó el médano arenoso y se implantó todo el bosque que yo
yo digo que tiene que conservarse. Es un bosque implantado, no es algo que estaba desde antes. Bueno, entonces tenemos que ir al primer piso del departamento de alumnos, tenemos que ir ahí, hacer el acta, eso lleva Gracias, y perfecto. después los dos nos esperan ahí en la puerta del departamento de alumnos, cuando salimos, leemos el acta. Entonces bajamos la foto, ustedes van